grabar. Entonces, adelante, Isaías, cuando guste. ¿No? Ya puedo compartir. Sí, pruebe a ver si ya puede compartir, ya le habilité ahí. Ok. ¿Se mira? Sí, se mira, solo que hágalo pantalla completa, puede ir en la esquina inferior No, es que derecha. en este programa que utilizo no nos sale esta opción. Ya buscó ahí en la esquina inferior derecha, a ver, ahí abajo. Aquí se puede hacer un zoom un No, no, poquito no, ahí. ahí a la par donde están los monitores, Ajá, acá. Pantalla completa, pantalla sí, sí, sí. completa. Ajustar altura, póngale, no sé, ahí, Ahí, sí. checa. Dele con el cursor a ver si ya. Ahí está. Ah, sí, Sí, ok, estamos, listo. ahí estamos mejor. Bueno, Adelante. este, bueno, a mí me toca el tema de la óptica geométrica del telescopio y del microscopio, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Sobre ambos instrumentos ópticos. Vamos a hablar un poco del telescopio de refracción. Vamos a mostrar el diagrama de rayos, ¿verdad? De rayos principales del telescopio de refracción, el telescopio de reflexión, el diagrama de rayos también del telescopio de reflexión. Y vamos a hacer la óptica geométrica del telescopio. Vamos a hablar también un poco más del microscopio. Vamos a ver el diagrama de rayos y la óptica geométrica del microscopio, ¿verdad? Entonces, bueno, hablando un poco primeramente de los telescopios, son un instrumento óptico, ¿verdad? Que nos ayudan a observar objetos que se encuentran muy, muy lejanos de nosotros, a cientos de millones de kilómetros, ¿verdad? Por ejemplo, podrían ser los planetas, galaxias, nebulosas, lunas, exoplanetas también, ¿verdad? Que últimamente se han estado descubriendo muchos exoplanetas, sistemas solares de otras estrellas, ¿verdad? Muy, muy lejanos. Y bueno, realmente hoy en día existen más tipos de telescopios, ¿verdad? De lo que se muestran aquí, pero estos dos son los más famosos, el telescopio de refracción y el telescopio de reflexión. Claro que también estos se subdividen también, por ejemplo, en el reflexión hay el telescopio newtoniano y muchos más, ¿verdad? Ahora bien, los microscopios son un instrumento óptico que nos ayudan a observar objetos muy, muy, muy pequeños, indivisibles al ojo humano, ¿verdad? Como podría ser las bacterias, las plaquetas, los virus y, por ejemplo, también el COVID-19. Y claro, en los microscopios también hay muchos, muchos tipos de microscopios, ¿verdad? Unos más avanzados que otros, dependiendo de la tecnología que estos tengan. Pero en este caso, en esta presentación, vamos a hacer un análisis geométrico de lo más simple, ¿verdad? Para no complicarnos mucho. Entonces, bueno, el telescopio de reflexión es un sistema óptico centrado que capta imágenes de objetos muy lejanos utilizando unos conjuntos de lentes que en sí, como su nombre lo indica, refractan la luz. El telescopio de refracción tiene dos tipos de lentes, el lente objetivo y la lente ocular. En estas imágenes podemos ver solamente a simple vista el lente objetivo, que es el que se encuentra acá, que es el que capta la luz. Y hay otro lente, que es el ocular, que se encuentra por acá, interno, que es por donde uno puede ver ya la imagen, ¿verdad? Que se crea. Entonces, bueno, el diagrama de rayos del telescopio de refracción. Aquí podemos definir un poco rápido, ¿verdad? Algunas variables. Lo que podría ser primeramente F sub P, F mayúscula, que es el foco de la lente objetivo. Perdón, F sub 0 es el foco de la lente objetivo. F sub P es el foco de la lente ocular. H' es la altura de la imagen que crea esta lente. Y bueno, tenemos los ángulos teta sub 0 y teta, ¿verdad? Que son los ángulos que se crean a partir de estos rayos. La longitud de focales, F sub 0, que es la longitud focal que se crea de esta lente objetivo, y F sub M, que es la longitud focal que se crea de la lente ocular, ¿verdad? Así un poco rápido. Ahora, un poco hablando de los telescopios de reflexión, es un tipo de telescopios que en vez de utilizar lentes, utiliza espejos para enfocar la luz y formar imágenes. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este es el Kepler y este es uno que se encuentra aquí en la Tierra, ¿verdad? Estos telescopios
A pesar de que dice que no utiliza lentes, realmente se utiliza una lente, que es la lente ocular, como podemos ver acá en este diagrama. Pero en esencia, el funcionamiento viene a través de los espejos. Los rayos entran a través del telescopio y van a incidir hasta adentro del telescopio en un espejo parabólico que es esférico, ¿verdad? Y como su nombre lo indica, estos espejos reflejan la luz, ¿verdad? Y van a incidir a un espejo plano que se encuentra inclinado a 45 grados. Y a su vez este espejo va a reflejar la luz y la va a dirigir hacia la lente ocular, que es donde uno puede ver ya la imagen. Como he dicho, nuestro análisis no se va a centrar en este tipo de telescopio, sino en el telescopio anterior. Entonces, bueno, partiendo de la óptica geométrica del telescopio, vamos a definir algunas variables, como las definí anteriormente. F mayúscula sub 1 es el foco 1 de la lente objetivo. F mayúscula sub 1' es el foco 2 de la lente objetivo. F mayúscula sub 2 es el foco 1 de la lente ocular. F sub 2' es el foco 2 de la lente ocular. Y va a ser la imagen 1 creada por la lente objetivo. Y' va a ser la imagen 2 creada por la lente ocular. Y' va a ser la altura de la imagen. Ojo, es muy importante aclarar que va a ser la altura de la imagen 1. F minúscula sub 1 es la distancia focal de la lente objetivo. F sub 2 es la distancia focal de la lente ocular. Y θ es el ángulo subtendido por el objeto en el objetivo. Y θ' es el ángulo subtendido por la imagen 1 en el ojo del observador, ya cuando pasa a través de la lente ocular. Entonces, bueno, las dos lentes dentro del telescopio están colocadas de una manera que el foco de la lente objetivo y el foco de la lente ocular coincidan. Y justamente en ese punto se va a crear nuestra imagen 1. Entonces, partiendo de la premisa de que los objetos que estamos observando se encuentran técnicamente en el infinito porque se encuentran muy lejos de nosotros, estos rayos principales van a venir paralelos a la lente objetivo. Nuestro rayo principal de todos estos va a ser el rayo que incida en el foco de la lente objetivo. Entonces, cuando estos rayos incidan, ¿verdad?, en la lente objetivo, van a crear una imagen real, pero invertida, del objeto que estamos observando. Este rayo que pasa por el foco 1, cuando incida en la lente objetivo, se va a desviar y va a ir paralelo a nuestro eje de simetría. Entonces, este objetivo va a crear una imagen con una altura Y' en este foco. Y los rayos van a seguir y van a llegar a la lente ocular. Esta lente ocular funciona como una lupa. Esta lente ocular va a tomar como objeto a la imagen creada por el objetivo. Y esta imagen o esta lente va a aumentar la imagen y va a ser la imagen que va a crear I' o I2, va a ser una imagen invertida, aumentada, y se va a encontrar en el infinito, debido a que los rayos vienen del infinito, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve a través de un telescopio, no sé si ustedes han visto a través de un telescopio, ¿verdad? Pero uno ve las cosas invertidas. Eso es debido a este fenómeno, ¿verdad? Que estas lentes invierten la imagen y la aumentan. Entonces, notemos también que la suma de las longitudes focales, F sub 1 y F sub 2, nos van a dar la distancia total del tubo de telescopio. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos que la amplitud angular está dada por esta expresión. M va a ser igual a θ' sobre θ. Y bueno, en nuestro análisis vamos a tomar ángulos muy pequeños, por lo cual podemos concluir que aproximadamente θ y el ángulo tangente de θ va a ser igual o aproximadamente a θ. Y la tangente del ángulo θ' va a ser igual a θ'A. Vamos a tomar un triángulo rectángulo, ¿verdad?, que se forma con este ángulo θ, esta altura de la imagen Y',
y la longitud focal, y se nos va a crear este ángulo rectángulo, ¿verdad? So, tomaremos el triángulo rectángulo que se forma con el ángulo θ y la longitud de y' y la longitud focal del objetivo. Entonces nosotros sabemos que la tangente de θ va a ser igual al lado opuesto sobre el lado adyacente del ángulo. Entonces notamos que la tangente de θ va a ser igual a la altura de la imagen sobre la longitud focal. Y como habíamos dicho antes, aproximadamente, porque estamos tomando ángulos muy pequeños, obtenemos que θ va a ser igual a la altura de la imagen sobre la longitud focal. El signo menos acá nos indica que es una imagen invertida. Ojo, esta imagen, como había dicho, es una imagen real. Ahora bien, para el ángulo θ', vamos a tomar el triángulo que se forma con el ángulo θ' y las longitudes y' y la longitud focal del ocular. Entonces, lo mismo, utilizamos la definición de tangente y nos da esta expresión. Simplificando, la tangente de θ' igual a θ' nos da esta expresión. Entonces ya tenemos ambas expresiones de los ángulos para poderlas sustituir en nuestra amplitud angular. Sustituyendo nuestros valores y simplificando utilizando la operación oreja, ¿verdad? Obtenemos así que la amplitud angular de los telescopios está dada por la razón entre la longitud focal del objetivo y la distancia focal del ocular. Este valor también es negativo porque nuestra imagen que se crea, nuestra imagen 2, es una imagen invertida y es una imagen virtual. Entonces, bueno, cuando observamos objetos a través del telescopio bastante cercanos, ¿verdad? Relativamente cercanos, como podrían ser la Luna o otros planetas del sistema solar, la amplitud es bastante significativa. Podemos verlos y podemos notarlos, ¿verdad? Bastante grandes. En cambio, cuando observamos ya objetos bastante lejanos, como otras galaxias, ¿verdad? La amplitud no va a ser tan significativa. Vamos a ver simplemente un punto de luz, ¿verdad? Nosotros sabemos de que el diámetro, ¿verdad? O que tan grande sea la lente objetivo, más grande va a ser esa imagen o con mayor nitidez porque nosotros utilizamos la luz como herramienta, ¿verdad? Para poder crear estas imágenes. Entonces, entre más luz captemos, mayor nitidez va a tener nuestra imagen. Ahora vamos a hablar un poco también del microscopio, que es uno de los inventos o de los objetos ópticos que han sido muy relevantes para lo que es la ciencia y en general. Los microscopios ópticos es uno de los inventos que ha marcado un antes y un después en la historia, ¿verdad? Porque en la historia de la medicina y en el ámbito también de la biología, porque ha sido muy útil para poder observar, como he dicho antes, bacterias y microscopios virus y poderlos estudiar de una manera mejor. Entonces, el diagrama de rayos del microscopio es bastante similar a lo que hemos visto con el telescopio. Nosotros tenemos nuestro objeto acá, ¿verdad? Que tiene una cierta altura. Los rayos van a incidir en el objetivo, en la lente objetivo. El telescopio tiene dos lentes también, una lente objetivo y una lente ocular. Van a incidir, ¿verdad? Y van a crear una imagen real e invertida en este punto, bastante cercano al foco del ocular. Los rayos van a seguir y van a incidir en nuestra lente ocular. Esta lente va a funcionar también como una lupa y va a tomar como referencia o como objeto a esta imagen invertida y va a crear una imagen 2 que es virtual y bastante ampliada, que es lo que nosotros vamos a poder ver a través del microscopio. Entonces, bueno, definimos nuestras cantidades, f sub 0, distancia focal de la lente objetivo, f sub e es la distancia focal de la lente ocular, f mayúscula sub 0 es el foco de la lente objetivo, f sub e es el foco de la lente ocular, p sub 1 es la distancia entre el objeto y la lente objetivo,
Q sub 1 la distancia entre la lente objetivo y la imagen, L la distancia entre las dos lentes, I sub 1 es la imagen 1 y I sub 2 es la imagen 2, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar este diagrama de rayos que se encuentra en nuestro libro de texto, el Survey, si no me equivoco, y vamos a tomar este análisis, ¿verdad? Los rayos van a partir del objeto y van a incidir en nuestra lente objetivo. Y esta lente objetivo va a crear una imagen invertida, ¿verdad? Una imagen real, muy, 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 muy cerca del foco de la lente ocular. Entonces, nuestra lente ocular va a tomar como referencia a nuestra imagen y va a crear una imagen ampliada de I, que va a ser invertida también y va a ser mucho, mucho más grande. Entonces, bueno, y el ocular va a crear una imagen sub 2 aquí, en este punto. Entonces, bueno, el microscopio compuesto está construido por dos lentes, el objetivo y por el ocular. El lente objetivo tiene una distancia focal muy, muy, muy corta. Es muy, muy, muy pequeña, menor que 1 centímetro. La segunda lente ocular tiene una distancia focal un poquito mayor de unos cuantos centímetros, pero no muy grande, ¿verdad? Estas dos lentes están separadas a una distancia L, que es mucho mayor que estas unidades, ¿verdad? Entonces, bueno, el objetivo, la lente objetivo se coloca justo, el objeto se coloca justo afuera del foco de la lente objetivo para formar una imagen real e invertida ahí, y que queda colocada, como he dicho, muy, muy cerca del foco de la lente ocular. También se podría considerar que se encuentra sobre el foco de la lente ocular. El ocular sirve, como he dicho, como una lupa que aumenta nuestra imagen y produce una imagen 2 que es virtual y bastante amplificada de la imagen 1, que es la imagen creada por el objetivo. Entonces, nuestra amplificación lateral viene dada por esa ecuación. M1 va a ser igual al negativo de Q1 sobre P sub 1. Aquí es negativo también porque es una imagen invertida. Entonces, en el diagrama, ¿verdad? Notamos que aproximadamente, para simplificar, ¿verdad? Q sub 1 es aproximadamente L y P sub 1 es aproximadamente la longitud focal de la lente objetivo. Es para simplificar nuestros cálculos, ¿verdad? Entonces, podemos hacer esta simplificación, que sub 1 es igual a L y P1 es igual a la longitud focal de la lente objetivo. Por tanto, tenemos que nuestra amplificación lateral está dada por esta ecuación. Ahora bien, la amplificación angular del ocular para un objeto que es la imagen 1, ¿verdad? Colocado justamente en el foco del ocular está de acuerdo a la ecuación de la amplitud angular de una lupa, que es igual a 25 centímetros sobre la longitud focal del objetivo. Entonces, obteniendo así la amplificación global para la imagen final, o sea, la imagen sub 2, formada por el microscopio compuesto, va a ser igual al producto de la amplitud lateral por la amplitud angular. Entonces, sustituyendo, obtenemos que nuestra amplitud total de la imagen sub 2 va a ser igual a menos L sobre la longitud focal del objetivo por 25 centímetros sobre la longitud focal del ocular. El signo es negativo. Este signo negativo nos indica también que la imagen sub 2 o la imagen 2 creada por el ocular es invertida. Y hemos terminado, ¿verdad? Aquí hay algunas referencias, ¿verdad? De las imágenes y del libro de donde hemos sacado información. Bien. No sé si hay alguna pregunta por parte de los compañeros. Bueno, yo le voy a, no sé si usted estudia astrofísica, Isaías, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ok. Bueno, entonces en función de eso le voy a hacer una pregunta.
¿por qué se menciona en los telescopios resoluciones de arco de segundo? El arco de segundo, Sí, hace tiempo, ¿verdad? Me acuerdo de que se utiliza, ¿verdad? Esas unidades también para crear unas unidades que son mucho mayores, ¿verdad? Lo que son los parses, que son unas unidades mucho mayores, ¿verdad? Y así poder medir distancias bastante lejanas. Y esas unidades, si no me equivoco, los parses están dados en minutos, segundos y horas. ok. Pero lo que quiere decir tal vez es algún tipo de ángulo subtendido para poder ver el astro lejano, algo así. Sí, porque Ajá, el ángulo que se crea, ¿verdad? Entre el objeto que estamos observando y entre el ángulo que se crea, ¿verdad? Del objeto celeste que se está observando con la Tierra, se crea un ángulo, ¿verdad? Que es bastante pequeño, entonces por eso es que se utilizan esas unidades, porque estamos hablando de distancias bastante lejanas también. sí, entiendo. Perfecto. Bueno, excelente, Isaías, muy bien. Em, Creo que ya podemos pasar con la siguiente presentación, con la de Mario. Pues, si quiere puede apagar su cámara y vamos a quedarnos con Mario ahí para que nos comparta, ¿verdad? Ok. Adelante, Mario, cuando guste. Puede compartir, ¿verdad, Mario? Sí, voy a compartir pantalla ahorita entonces. Nos avisa cuando compartan. A ver, firmamos. Bueno, ahorita supuestamente ya está. Entonces, están viendo mi pantalla. Sí, sí se puede ver. Bien, buenas tardes. Soy Mario González. Yo voy a presentar el tema de la ecuación de onda, ¿verdad? Tridimensionales, en este caso esféricas y cilíndricas. Ahora con Y modo presentación, Mario, disculpe, ahí abajo en la esquina inferior derecha aparece la presentación. Sí, ya lo había cliqueado, pero no sé por qué no era. Bueno, mm, está tardando más de lo que... seguramente es la... Ahí Oh, está. sí, ahí está. Ok, entonces, bueno, voy a comenzar, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a hablar primero de las coordenadas esféricas. Sabemos, ¿verdad?, que las ondas pueden dar en varias coordenadas, según no sé cómo es la palabra, pero bueno, según el marco de referencia. Entonces, en este caso, pues, si tengo un ejemplo del libro de Hedge que nos menciona sobre tirar una piedra en un tanque de agua. Entonces, nosotros podemos ver en la superficie del agua las ondas, ¿verdad?, cómo emanan desde el punto de impacto y se extiende en 2 dimensiones, ¿verdad?, circulares. Entonces, estas imágenes a 3 dimensiones, ¿verdad?, había que visualizarlas como en una especie de esfera que es pulsante, rodeada por un fluido. Puede ser agua, puede ser otro fluido, como la fuente que se expande y contrae, ¿verdad? Entonces genera variaciones de presión que se propagan hacia afuera como adentro de las ondas esféricas, como muestra esta imagen. Esta imagen obtenida de internet, ¿verdad? Una página que se llama Mecánica Cuántica Blogger. Ok, entonces, hablando un poco más de las ondas esféricas, ¿verdad? Siempre tomando imágenes del libro de Hedge, pues consideremos ahora una figura puntual, ¿verdad? Y luz. Entonces, imaginemos esta viene desde el origen, entonces, y fluye radialmente, ¿verdad? Entonces, como muestra la figura aquí, tenemos, por decir algo, sería como un cuarto de círculo, ¿verdad?
un octavo, mejor dicho, el círculo. Entonces, él nos muestra cómo se puede propagar la luz en las direcciones, ¿verdad? En todas las direcciones, desde el punto de partida del origen. Entonces se dice que la fuente es isotrópica y los frentes de onda resultantes también son de nuevo esferas concéntricas que aumentan de diámetro a medida que se expanden hacia el espacio circundante, ¿verdad? Cabe resaltar que a medida que este radio, por decir algo, o R, este vector R aumenta de tamaño, entonces la amplitud se disminuye, ¿verdad? O sea, son inversamente proporcionales. Entonces la simetría de los frentes de onda sugiere que podría ser más conveniente para describirlos en términos de coordenadas esféricas, según la figura, ¿verdad? Entonces aquí se muestra que no depende de las otras coordenadas más que de la coordenada R, en este caso. Sabemos que las coordenadas están ahí, ¿verdad? R, teta y phi, pero para conveniencia en este caso, el tamaño, ¿verdad? Y todo eso solo depende de R, porque las otras son constantes, se mantienen constantes. Entonces, aquí podemos ver también un ejemplo de cómo se ve en la segunda introducción que hice, ¿verdad? Si tiramos un objeto como una piedra en un tanque de agua, entonces vamos a ver cómo las ondas se ven circundantes, ¿verdad? En dos direcciones, porque están en plano, pero aquí muestran un pie. En el caso yo estoy poniendo una piedra, entonces hay que imaginar la piedra, pero no solo en esas dos dimensiones, sino en las tres dimensiones. Igual aquí el ejemplo que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Tomado siempre del GES. Bueno, entonces considerando, ¿verdad? Que vamos a trabajar en coordenadas esféricas, vamos a utilizar el laplaciano. Y bueno, el laplaciano pues propone que sea de esta manera que vemos aquí al principio. Entonces el laplaciano, ¿verdad? Tiene para las tres componentes. Entonces depende aquí de todas, ¿verdad? Pero en este caso, como ya mencionamos al principio, vamos a trabajar solo con R. Entonces la que depende solo de R sería en la primera, ¿verdad? Porque los demás ya dependen de teta y de pi. Entonces solo el primer término es el que vamos a tomar. Y así lo puse aquí, ¿verdad? Que depende solamente de R. Y nuevamente aquí abajo, pues lo tenemos ya solamente esa parte que mencioné, ¿verdad? Que solo depende del R. Bien, entonces hay que trabajar un poquito esta porción del laplaciano para poder encontrar la ecuación de la onda, ¿verdad? Entonces, bien, una vez trabajado finalmente, ¿verdad? Se concluye que esto es igual se puede expresar de esta manera, ¿verdad? Entonces, pero ya una vez resumido, ¿verdad? Lo podemos hacer de esta manera también. Y aquí lo podemos ya comparar directamente con la velocidad y el tiempo, ¿verdad? De cuál depende de la longitud de onda. Entonces, tengo la amplitud. Entonces, bueno, yo hice eh, un pequeño hoja de cálculo aquí, ¿verdad? Para poder llegar a este punto. Entonces lo voy a presentar. Eso lo tengo en los anexos. Entonces voy a ir a los anexos. Por falta de tiempo no lo hice antes, pero bueno, aquí más o menos tengo explicado. Lo voy a ver en pantalla grande para visualizarlo mejor. Entonces, ¿verdad? Aquí podemos ver lo que es la porción de la laplaciano que vamos a trabajar. Solo está la parte de R. Entonces, para encontrar la ecuación diferencial de onda, ¿verdad? Necesitamos usar, bueno, desarrollar la derivada parcial aquí. Entonces, lo que hacemos es eso, ¿verdad? Si vemos aquí tenemos el operador de la derivada parcial que afecta a lo que está aquí adentro. Entonces, aquí tenemos que utilizar la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, R cuadrado es la primera, entonces vamos a decir, la derivada de esta sería 2R, lo tenemos acá. Y luego tenemos por la segunda, ¿verdad? Entonces aquí solo la copiamos, ¿verdad? La derivada de sí respecto a R, más la derivada de la segunda, ¿verdad? Que lo copiamos acá, queda cuadrado sobre R por la primera, que era R cuadrado. Entonces así nos queda, ¿verdad? Bien, entonces, seguido de eso, ¿verdad? Pues ya tenemos que podemos sacar un factor común 2R. Entonces cancelamos el cuadrado aquí, entonces nos queda 2 sobre R. Y la primera pues sería delta C sobre delta R, ¿verdad? Más
como aquí tenemos un R cuadrado y aquí teníamos, perdón, y lo estamos cancelando con este cuadrado de acá, entonces nos queda 1 sobre R. Entonces, ese 2 que está ahí, ¿verdad? Haría falta incluirlo acá. Entonces, vamos a ver. No, miento, aquí ya no lleva este independiente. Entonces, este R cuadrado se canceló con este, ¿verdad? Entonces, solo copiamos esta porción de aquí. Así está. Entonces, esto es igual a decir, podemos seguir simplificando, ¿verdad? Tenemos 1 sobre R, entonces el 2 pasaría adentro aquí y sería con delta C sobre delta R, más, como tenemos un R afuera, ¿verdad? Y aquí ya no teníamos R, entonces lo pasamos a multiplicar para que así quede bien factorizado. Y entonces nos queda, ¿verdad? Que copiamos este término igual como está, multiplicado por R. Bueno, igual, ¿verdad? Entonces, seguimos con el factorizado de 1 sobre R afuera, ¿verdad? Y aquí vamos a simplificar. Entonces, aquí tenemos 2 veces esta derivada. Entonces, lo que hacemos es que la ponemos así. Delta C sobre delta R más delta C sobre delta R, que es igual a 2 delta C sobre delta R. Y esta porción de aquí, ¿verdad? Pues es más R delta cuadrado C. Aquí casi no me ocupo, pero ahí está. Sobre delta R, entonces aquí falta un cuadrado. Entonces, bueno, el caso es que esto que está aquí, también lo podemos factorizar, ¿verdad? Entonces vean que aquí también lo tengo señalado. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, dijimos, el 1 sobre R siempre, delta C sobre delta R más delta sobre delta R de este R que está aquí, ¿verdad? Por esto también. Entonces, como aquí está delta C sobre delta R, ¿verdad? Entonces, permítame que tengo mal esta pantalla, no la miro bien. Entonces, aquí está factorizada esta parte de aquí, ¿verdad? En esta porción de acá. Entonces, siguiendo, tenemos 1 sobre R, delta sobre delta R, de toda esta porción, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos de nuevo. Y entonces, al final, ¿verdad? Nos queda igual 1 sobre delta R y el delta cuadrado sobre delta R cuadrado y sacamos el R y el sí, perdón. Entonces, finalmente, aquí la Laplaciano nos va a quedar que es 1 sobre R, es la segunda derivada de delta R cuadrado de R phi. Y esto, ¿verdad? Pues ya está mostrado en según los libros que es igual. El R es igual a la velocidad en este caso, ¿verdad? Entonces se dice delta cuadrado de phi sobre t, porque está relacionada con t directamente. Y bien, entonces, para ponerlo ya en términos de R phi, entonces lo dejamos como dice acá. Segunda derivada de R cuadrado de R phi va a ser igual a 1 sobre b por la derivada sobre t cuadrado de R phi. Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? Se puede representar como f de rt. Y esto es la parte de la amplitud, ¿verdad? Que estamos viendo aquí, r más menos bt. Entonces, como es una función de phi, entonces se dice que phi de rt es igual a 1 sobre r, ¿verdad? F de r más menos bt. Lo que hicimos acá fue multiplicar r en ambos lados, ¿verdad? Entonces aquí la eliminamos en esta parte de aquí. Y bueno, como ya tenemos esta parte hasta aquí, ¿verdad? Entonces, esto es la amplitud, entonces aquí también se puede representar esta porción, ¿verdad? Como el AE a la I, con este K, vector K y R, más WT, y más el ángulo de fase, ¿verdad? Entonces, lo importante de esta parte es que es la longitud que representa la onda, ¿verdad? Entonces, para una dimensión, entonces, si aumenta R, que es el parámetro, ¿verdad? Que lo hace crecer en longitud, pero en dimensión la onda, pero también disminuye en amplitud, ¿verdad? Porque son inversamente proporcionales, como habíamos dicho. Bien, entonces aquí puedo mostrar, ¿verdad? Ya propiamente cómo queda esta parte de aquí, ¿verdad? Que es lo que habíamos dicho. Entonces siempre depende del parámetro de R, por eso si R es muy grande, ¿verdad? La amplitud va a disminuir. Bueno, entonces esto representa una onda esférica que progresa realmente hacia afuera, desde el origen, ¿verdad?
sea que a una velocidad constante v y con un arbitrario forma funcional de f. O sea, otra solución podría ser también usando el término con g, ¿verdad? En este caso, la onda pues converge hacia el origen. O sea, recordemos que aquí lleva un signo más menos, entonces, solo para diferenciar, la verdad, si va afuera del origen o hacia adentro del origen. Entonces, este hecho, ¿verdad?, representa que flote en R0, o sea que va de regreso hacia el origen. Pero esto es de poca utilidad práctica, entonces casi no se utiliza, ¿verdad? Pero es lo que está mencionado aquí también en esta diapositiva, en esta imagen. Bien, entonces la onda esférica armónica en la que la constante A, ¿verdad?, se le conoce también como la fuerza de la fuente. Entonces a cualquier valor fijo de tiempo, representado en un grupo de esferas concéntricas que llenan todo el espacio. Entonces cada frente de onda o superficie constante de fase, y entonces viene por KR, hora constante. Entonces hay que observar que la amplitud de cualquier onda esférica es función de R, donde el término R a la menos 1 sirve como un factor de atenuación. Y es el caso aquí, ¿verdad? En esta podemos también observar, ¿verdad?, cómo la relación se da entre la amplitud entre R, ¿verdad? Porque aquí está R, aquí está la amplitud. Entonces, en cada pulso, ¿verdad?, ella va disminuyendo. Cada pulso que va. O sea que es decayente la gráfica. Entonces, nos dice, ¿verdad?, que en medida que va avanzando o creciendo el radio, la amplitud disminuye. Son inversamente proporcionales. Entonces, a diferencia de una onda plana, una onda esférica disminuye en amplitud y va cambiando su perfil a medida que se expande y se aleja del origen. Entonces, esta figura 227 nos muestra eso, ¿verdad?, la del Hedge, donde gráficamente nos muestra claro que una múltiple exposición de pulsos esféricos en 4 momentos diferentes. Entonces, el pulso tiene la misma extensión en el espacio, en cualquier punto, a lo largo de cualquier radio R. Pero el ancho del pulso a lo largo del eje R es una constante. Entonces, en la 228 podemos ir viendo y relacionando esto, ¿verdad? Entonces, hay que relacionar esta representación cromática de phi como... Sí, de phi, de RT, en la figura anterior, ¿verdad?, su forma real como una onda esférica. Entonces, representa la mitad de la esfera del pulso esférico en 2 momentos diferentes. Entonces, a medida que la onda se expande hacia afuera, recuerda que estos resultados se obtendrán independientemente de la dirección de R. Entonces, debido a la simetría esférica, ¿verdad?, por esa razón es que también no tenemos las otras componentes de TTP porque hay simetría esférica. Entonces podríamos haber dibujado una onda armónica en lugar de un pulso. Entonces, en este caso, ¿verdad?, la perturbación sinusoidal habría estado limitada por estas curvas que están aquí abajo. Que podemos ver que solo son diferentes por el signo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar un poco de coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿verdad?, el laplaciano de las coordenadas cilíndricas viene dado por esta ecuación, muy parecida, muy similar a la que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, solamente ahora voy a mostrárselas como lo dice el libro de Wagner, porque aquí la notación que están usando es la misma que en esférica, entonces tiende a confundir un poco si no tenemos cuidado. Les voy a mostrar en los anexos, ¿verdad?, cómo se debe escribir según Wagner. Entonces, vamos a examinar brevemente otra forma de onda idealizada, que es la cilindro circular infinito. Entonces, desafortunadamente, dice el libro que esto presenta una matemática demasiado complicada, entonces el tratamiento es bien complicado también. Por tanto, aquí solo vamos a como introducir el tema y el laplaciano, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí el libro de Wagner, un anexo. Bien, él lo detalla de esta manera, ¿verdad? Las coordenadas cilíndricas, ¿verdad? El laplaciano estaría dado así como 1 entre ρ por la derivada con respecto a ρ de ρ derivada de phi sobre delta ρ. Y esto es igual a siempre a 1 entre r cuadrado delta cuadrado de psi entre delta t cuadrado.
Entonces, tiene similitud, ¿verdad? Con el primer Laplaciano que habíamos encontrado. Entonces, como sí depende de ρ y de t, en este caso, entonces la amplitud va a estar igualada, ¿verdad? A la raíz de ρ y multiplicada por el exponencial de la i, ¿verdad? De R, o sea, el campo por R, más WT, más el ángulo, ¿verdad? De fase que hemos mencionado anteriormente. Entonces, lo que cambia aquí más que todo, ¿verdad? Entonces es la forma de apreciación del, en este caso del ρ, porque ya no es cilíndrico, bueno, ya no es esférico, sino que es cilíndrico. Entonces, en este caso, pues, siempre va aumentando. Acuérdense que son cilíndricas las ondas, entonces va creciendo en el sentido de ρ, pero no de las otras coordenadas, entonces siempre se usa de la misma forma que en esférico. Bueno, esta es mi aportación, a ver si les parece. Voy a seguir aquí una parte solamente ampliando con unas figuras. Bien, entonces, decíamos que en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Entonces, esta es la forma, ¿verdad? De que queda la ecuación para la coordenada cilíndrica. Solo que aquí hay que tener cuidado porque el R que está aquí, en realidad, es un ρ, ¿verdad? Entonces, tener ese cuidado nada más. Y bueno, estas siempre son ecuaciones de veces, ¿verdad? Estas que acabo de mencionar son las ecuaciones de veces, ¿verdad? Famosas ecuaciones de veces que son para coordenadas cilíndricas en este caso. Entonces, esto representa, ¿verdad? Un conjunto de cilindros circulares coaxiales que tienen lleno todo el espacio, ¿verdad? Y viajando hacia o lejos de la fuente línea infinita que tienen. Entonces, no hay ninguna solución en términos de funciones arbitrarias que pueda ser encontrada como para ambos esféricos. Entonces, menciona aquí las ecuaciones 273 y 276, ¿verdad? De onda. Que una es plana para una onda plana que incide en la parte posterior de un plano. Entonces, que contiene libra larga y delgada, da como resultado la emisión de esa rendija, ¿verdad? De una perturbación que se asemeja a una onda cilíndrica. Entonces, es una figura 231, que por eso menciona esta parte. Entonces, la voy a mostrar para que digamos una idea, ¿verdad? Entonces, aquí están por decir así, las ondas planas. Una vez que están atravesando esta rejilla, ¿verdad? Se, se toma la forma de cilíndrica. Entonces, esta es una forma, ¿verdad? De crear ese tipo de ondas con este sistema. Y bueno, hasta ahí llega mi presentación. Ok, gracias Mario. Excelente. No sé si alguien de los demás, algún de los compañeros tiene alguna pregunta para Mario. Pues de mi parte no. Ok, Yo tampoco tengo preguntas. ok, perfecto. Muy bien. Yo le voy a hacer una pregunta a usted, Mario, ahí. Sí, está bien. ¿Qué implicaciones tendría el hecho que la amplitud en las ondas esféricas es inversamente proporcional a R? La distancia del centro hasta donde se está midiendo la posición de la onda, ¿verdad? Ujú. Sí, bueno, entonces, como hablamos de amplitud, entonces, esta perdería intensidad en la distancia, ¿verdad? O sea que a medida que nos alejamos de la fuente, vamos a tener menor efecto de esas ondas en la distancia. En medida que estamos más cerca, pues tenemos un efecto mayor de ella, pero las podemos, si por decirlo así, podríamos visualizarlas mejor, estaríamos más cerca del radio o del punto de origen, ¿verdad? Entonces, lo que indicaría es una disminución en la intensidad, podría decirse, por supuesto en la amplitud, pero de alguna Sí, si forma, hablamos de luz, sería así, ¿verdad? Una disminución en la intensidad de la luz. sí, o la densidad de energía va disminuyendo en una región específica, ¿verdad? Sí, casualmente yo trabajo en esa área, entonces entiendo un poco el fenómeno, porque la radiación así funciona también. Entonces, a medida que nos alejamos de la fuente, tenemos menos radiación. Por esa razón, ese es uno de los principios de alejarse de la fuente de radiación para tener menos dosis uno queda como ocupacionista. Sí, así es. ¿Y eso ocurre en el vacío o cuando
cuando se propaga en un medio, ¿verdad? Al final no depende del medio donde se propagan estas ondas. Bien, a diferencia del sonido, la luz, ¿verdad? Se propaga mejor en vacío, en el aire, bueno, por lo que hemos visto, ¿verdad? Pero hay otro tipo de energías como las radiaciones, que esas pues pueden atravesar la materia, y entonces ya la situación cambia un poco dependiendo del medio también. Sí, es correcto. Así es, porque existe algún tipo de absorción por parte del medio. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, excelente, Mario. Muy bien. Creo que con esto cerramos, muchachos, y nos estaríamos viendo el próximo domingo, ¿verdad? Yo en un momento les voy a enviar los problemas sugeridos, porque no he podido hacer eso. Y cualquier pregunta, pues voy a estar atento al chat, ¿verdad? Entonces, gracias por la asistencia y ahí estamos. Saludos a todos y muchas gracias a los que pusieron. Claro, pues. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Lick. Buen día. Nos vemos. Buen día. Nos vemos. Bueno, Buen muchas día. gracias. Saludos. Gracias. Nos vemos. Nos Nos vemos, Lick. Gracias. vemos. Cuídense. Adiós. Buenas tardes.